soy Joana. En este momento me encuentro en el aeropuerto de Ulianovsk. Hoy es el día 22 de junio del 2024. Pues estoy con mi novio y vamos en camino a San Petersburgo. Entonces este es el inicio de un nuevo viaje. Chicos, ya me encuentro en San Petersburgo. Resulta que pues el avión duró alrededor de 1 hora y 40 minutos el viaje. Entonces estuve en el avión alrededor de este tiempo. Llegué al aeropuerto. El aeropuerto es muy bonito, les cuento. Es grande, es hermoso. En todo el frente de este aeropuerto. Tomé el autobús 49 y llegué a la estación Moskovskaya. En español sería la estación de Moscú. También se puede tomar, en vez del autobús 49, hay uno que se llama 49 Express. Se puede tomar alguno de estas dos rutas. Ya luego, después de llegar a la estación Moskovskaya, tomé un metro, un subterráneo. Fue necesario comprar esta tarjetica, que es como mi multipase. Esta tarjetica que cuesta 80 rublos. Ya luego pues hay como unas maquinitas en las que se puede comprar la tarjeta por medio de la tarjeta bancaria, o también hay unas casillas donde se encuentra una señora y las venden. Hay varios casilleros en los que pues uno puede pedirla. Hay que pagar 400 rublos por 10 trayectos del metro para ir en metro. Entonces, por los 10 trayectos cuesta 400 rublos. En esta tarjetica, pues.
tuve que llegar hasta la estación Technologiczny Institut. Esta es una estación del Instituto de Tecnología. Aquí pues estoy en todo el frente. Hay como un monumento y al lado de allá se encuentra el Instituto de Tecnología. Allá hay como una inscripción en la que dice que Lenin estuvo acá y pues él se inscribió en este instituto. Creo él no estudió acá, pero sí tuvo su intento de que quería estudiar acá. Como ustedes saben, pues él estuvo en esta ciudad, vivió algún tiempo y luego se fue a Europa. Acá, pues esta ciudad y al lado opuesto pues, del Instituto de Tecnología se encuentra la estación de metro por la que acabo de llegar. Esta estación. El boleto de avión cuesta alrededor, o a mí en lo personal me costó alrededor de 7.000 rublos por persona, desde Ulianovsk hasta San Petersburgo, en un solo trayecto por persona. Atrás mío encuentro una inscripción en la cual dice que acá en 1915 el científico Nikolai Zelinsky creó la máscara antigas. Bueno, me encuentro situada aquí al lado de este señor. Este es un monumento que le hicieron a Dmitri Mendeleev. Él falleció en San Petersburgo. Es muy reconocido porque realizó hizo la primera tabla periódica. Bueno, acá pues ustedes pueden ver que se encuentran todos los elementos. Esta es la primera tabla que realizó pues este hombre. Acá la encuentran dibujada y la exhiben.
en esta pared. Bueno, acá pues hay una inscripción que es una frase muy popular de este señor, de Mendeleev. Dice, Nauka начинается с тех пор, как начинают измерять. Esto en español sería, la ciencia comienza tan pronto como comienzan a medir. Esta es la Universidad Estatal de Ulianovsk. En esta universidad estudió Lenin. Ustedes saben que Lenin pues, fue un revolucionario soviético de la época de la Unión Soviética rusa. Vladimir Lenin, él nació en Ulianovsk, pero acá en la ciudad de San Petersburgo estuvo viviendo por un tiempo. Terminó sus estudios después de haber estudiado en Kazán. Kazán, por ser revolucionario, tuvo algunos problemas, no culminó sus estudios allá y resultó terminándolos en esta ciudad. La ciudad de San Petersburgo antes era llamada Leningrad. Leningrad, el nombre a esta persona. En el año en que él falleció, se le colocó a esta ciudad de San Petersburgo Leningrad. San Petersburgo es una ciudad que no duerme. Estamos en junio y pues ahora mismo comienzan las noches blancas. Hoy es el día 21 de junio. Estamos en el pico de las noches blancas. Como pueden ver, los cielos se ven como si fuera alrededor de las 5 o 4 de la tarde. En este momento son las 10 de la noche. No sé a qué hora pueda llegar la noche. Por estos canales podemos ver muchas de las personas que se encuentran rodeadas. La gente en realidad acá no duerme. Esta es la faceta que se ve en San Petersburgo en las noches blancas. Ahora mismo pasan en los barcos comiendo pizza con sus vestidos pomposos y tomando. Ese es un típico sábado que no duerme, en el que no duerme. No, para cambiar.